Sí. Se los pasé a ellos. Ah, listo. El de lesiones hepáticas es primero. ¿Eh? Sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar ahora sobre un poco de tumores hepáticos, haciendo hincapié al final en lo que es el hepatocarcinoma. Dentro de las lesiones hepáticas, ustedes saben que podemos encontrar las que son, como en todos lados, las benignas, malignas, y es importante poder hacer un adecuado diagnóstico diferencial. Cuanto a los tumores hepáticos, siempre recuerden, como vimos en la primera clase, que hay que hacer una adecuada anamnesis sobre factores de riesgo, y principalmente lo que tiene que ver con los tumores hepáticos benignos, el uso de anabólicos, medicaciones como el tamoxifeno o los anticonceptivos, que en algunos casos pueden influenciar en el desarrollo, en el crecimiento de los mismos. Dentro de las lesiones benignas, sepan que por lo general suelen ser hallazgos incidentales en ecografías abdominales que se hacen de rutina por otros motivos, no suelen dar síntomas, y las 3 lesiones benignas más frecuentes son el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma. Y vamos a hablar en ese orden de cada una de ellas. En cuanto al hemangioma, brevemente, sabemos que es el tumor benigno más frecuente. La prevalencia es variable y suele tener un tamaño que no supera los 5 centímetros. Raramente se encuentran lesiones mayores a 20 centímetros, que son los que se denominan hemangiomas gigantes, que pueden dar en algunos casos síntomas. Es mucho más frecuente encontrarlo en las mujeres, entre el 3er y 5.º decenio de la vida, y sin embargo, sepan que puede hallarse a cualquier edad. Son amartomas congénitos, o sea, estos vienen con el nacimiento y van creciendo a lo largo de la vida, porque lo que produce es una ectasia progresiva a nivel vascular, con hiperplasia y hipertrofia de los vasos, que llevan a la acumulación de eritrocitos, y por eso hace que con el tiempo sean más evidentes. Pueden tener mayor crecimiento durante la gestación con el uso de los anticonceptivos, pero sin embargo estas drogas, el uso de anticonceptivos, no están contraindicadas en los pacientes con hemangiomas por ser una patología de etiología 100% benigna, que no tiene una evolución hacia la malignidad. Por lo general es difícil ver anatomías patológicas de hemangioma, fundamentalmente porque no son lesiones que haya que operar o intervenir, pero como ven, lo que se ve son vasos totalmente dilatados, donde hay una gran acumulación de eritrocitos, muchas veces se pueden ver calcificaciones, y en el nivel de la macroscopía lo que podemos ver es que son lesiones con mucho depósito de hemosiderina. Como sabemos, entre las manifestaciones clínicas, recuerden que la mayoría son asintomáticos. Solo los pacientes que tienen lesiones más grandes pueden tener molestias abdominales, sensación de plenitud postprandial o síntomas de compresión, que son muy raros, y aún mucho más raros son las complicaciones como la ruptura o el síntoma de Casa-Bach-Merritt, que consiste en lo que es la plaquetopenia y la coagulopatía por consumo. En la ecografía, que es lo que más frecuentemente vamos a encontrar, es una lesión hiperecogénica de bordes netos. El Doppler no es de utilidad porque no circula, o sea, la sangre adentro de los hemangiomas no circulan, y tiene una sensibilidad altísima para diagnosticar los hemangiomas. O sea, por lo general, con una ecografía, con un buen ecografista, que nos informe que el paciente tiene un hemangioma es suficiente y no es necesario progresar con los estudios diagnósticos. Sin embargo, si es necesario hacer otro tipo de estudios, la tomografía de abdomen, al igual que la resonancia, tiene una alta especificidad y sensibilidad, pero ya recuerden que la sensibilidad que tiene la ecografía para hacer el diagnóstico de un hemangioma es altísima,
y lo que muestra es que tiene un realce periférico precoz, se llena en forma centrípeta, o sea, de afuera hacia adentro, y permanece hiperdensa o isodensa durante un tiempo bastante prolongado, que es en la fase portal o las fases tardías. La resonancia magnética es similar. Puede ser que tenga mayor sensibilidad en las lesiones que son mucho más chicas, menos de 2 centímetros, pero sí, a lesiones de mayor tamaño tienen la misma sensibilidad y especificidad que en la tomografía, y el comportamiento con el contraste es igual que en la tomografía. Por lo general no se piden resonancias o tomografías para diagnosticar hemangiomas, pero cuando hay dudas, obviamente que son los métodos de elección. Pero es como les decía antes, cuando el diagnóstico de hemangioma en una persona, en unos pacientes que muchos de ustedes ven en su consultorio o en los hospitales o sanatorios, se hace un diagnóstico de hemangioma por ecografía, donde lo que ven es que tiene una lesión hiperecogénica. No es necesario hacer otros estudios, ya que es una patología de naturaleza totalmente benigna y que nunca evoluciona hacia la malignidad y tiene bajo riesgo de complicaciones. El manejo siempre es conservador, no requieren seguimiento, como dije antes, los anticonceptivos y el embarazo, aunque pueden hacer que aumenten de tamaño, no tienen ninguna contraindicación, y solo está recomendado la resección o embolización cuando producen síntomas, es decir, cuando el hemangioma es muy grande y se rompe, o cuando produce coagulopatía por consumo de plaquetopenia, que es muy raro de ver. Por otro lado, tenemos lo que son las hiperplasias nodulares focales, que son las que están en segunda en frecuencia dentro de los que son los tumores benignos sólidos, obviamente, ¿no? Es un nódulo focal formado por hepatocitos completamente normales que aparecen en un hígado normal. Ahora vamos a ver cómo se distribuyen. También este tipo de tumores son más frecuentes en las mujeres entre los 20 y los 50 años, una baja prevalencia, y la mayoría se diagnostican a la edad que mencionamos previamente, más o menos. Y esas lesiones se forman también por malformaciones vasculares a nivel de la arteria. Hay una arteria de mediano calibre que tiene un flujo un poco más aumentado que el resto de la vasculatura. Eso produce hipervascularización y alrededor de esa arteria empiezan a proliferar los hepatocitos, pero de una forma no como la que normalmente conocemos. De todas maneras, esos hepatocitos son hepatocitos normales, son policlonales y no son lesiones tumorales. Por lo general, tienen tamaños menores a 5 centímetros, aunque es variable, puede llegar a los 20 centímetros. No tienen cápsula, o sea, no están separados del resto del parénquima hepático. Y lo que se ve es alrededor de esa arteria de mediano calibre una gruesa cicatriz central, que lo que va a hacer es dividir al tumor como en pequeños nódulos. ¿Está bien? O sea, se ven, si uno hace la microscopía, se ven conductos, que es como esto que está acá, en la cicatriz central, la arteria, y alrededor empiezan a enviar septos, que esto es tejido conectivo, lo que se ve en rojo y que va para allá, y estos son hepatocitos, y lo que hace es como dividir en nodulillos. ¿Está bien? La ecografía, en este caso, no es muy útil, tiene baja sensibilidad para distinguir las lesiones. ¿Por qué? Porque es el mismo tejido que el resto del parénquima hepático, pero la tomografía y la resonancia sí tienen utilidad para poder observar esa cicatriz central que mostramos en la anatomía patológica. En las lesiones más grandes, la especificidad de la resonancia es muy alta, es mayor al casi el 100%, y lo que se ve es esto que está acá. Esto es Esto es una tomografía, ¿no? Donde lo que se ve esta es la fase arterial, ahí se ve que está contrastada la aorta, y en la fase arterial lo que vemos es que
lo que sería la cicatriz central se contrasta primero. Y después, en las fases tardías, en la fase venosa portal, lo que se va a contrastar es porque a partir de esta arteria se distribuye la sangre al resto del nódulo, es el resto de la lesión, que es donde están los hepatocitos. O sea, esto es lo que se conoce, lo que se ve y que lo que se describen los imagenólogos como la cicatriz central de la hiperplasia nodular focal. Está bien que la fase arterial se ve contrastada y en las fases venosas tardías pierde el contraste. El problema de la hiperplasia nodular focal es que muchas veces no se observan esa cicatriz central, o es dificultosa de observar, y hay que hacer diagnóstico diferencial con lo que son los adenomas, que son lesiones que, como vamos a ver más adelante, tienen cierto potencial maligno. Y por eso muchas veces, es necesaria hacer una biopsia hepática, aunque su indicación hoy por hoy, con la sensibilidad que va aumentando de los métodos diagnósticos, principalmente de la resonancia, ha disminuido el requerimiento de las mismas. El manejo en cuanto a la hiperplasia nodular focal lo que sugiere es hacer un estudio contrastado, y si el diagnóstico es certero, o sea, se confirma que tiene una hiperplasia nodular focal, no requiere seguimiento de paciente porque no tiene riesgo de transformaciones y la malignidad o complicaciones. Sin embargo, cuando el diagnóstico es dudoso, cuando uno sospecha o el diagnóstico diferencial es con un adenoma y la lesión es grande, a veces mayor a 3 centímetros, muchas veces se sugiere o una biopsia o repetir la imagen dentro de un periodo entre 3 y 6 meses y ver cuál es el comportamiento. Más que nada porque lo que hay que diagnosticar, lo que se sugiere, lo que se propone descartar acá es que el paciente no tenga un adenoma. ¿Y por qué? Porque el adenoma, que es el tercer tumor hepático más frecuente, sí es un tumor que es una neoplasia, es una proliferación clonal que en sí no es maligna, pero que tiene riesgo de malignización, como vamos a ver más adelante, formado por hepatocitos que aparecen en un hígado totalmente normal. De los 3 tumores que mencionamos es el menos frecuente y también aparece más frecuentemente en mujeres y más o menos a la misma edad que los 2 anteriores. Existen 4 tipos de adenomas que estos se han identificado en el último tiempo, donde hay adenomas que son inflamatorios, que es uno de los más frecuentes, que es el que se encuentra asociado a los pacientes que tienen hígado graso y síndrome metabólico. El adenoma asociado a lo que es la betacatenina, que es el que se da en los hombres y que es el que más riesgo de malignización tiene. Y el primero, que es el que se asocia fundamentalmente al uso de anticonceptivos o los embarazos. El último es indeterminado, donde no se puede identificar ninguna de estas mutaciones. Pero se ha podido identificar que en cada población el comportamiento del adenoma podría ser distinto y obedece a distintas causas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la incidencia? Como vimos, el uso prolongado de anticonceptivos, por lo general más de 5 años y sin interrupción, el uso de anabólicos en el caso de las personas que van al gimnasio y reciben anabólicos, aumenta 30 veces el riesgo de desarrollo de adenomas, y los pacientes que tienen adenomas inflamatorios o hígado graso tienen mayor riesgo de presentar cuando tienen diabetes. La anatomía patológica suele mostrar un nódulo que es solitario, solo 1/3 están encapsulados, no siempre se encuentran encapsulados, pero lo que se ven es hepatocitos que suelen ser normales sobre una trama de abundante reticulina, o sea, se ve que tiene más tejido de reticulina. Como pueden ver, los hepatocitos lo que tienen es una disposición anómala o diferente a lo que se ven en los lobulillos de la anatomía patológica convencional. Las complicaciones
cuando son muy grandes, o sea, son miden más de 5 centímetros, pueden dar manifestaciones clínicas, como dolor abdominal o hemorragias, pero en la mayor parte de los casos son asintomáticos. ¿Está bien? Y lo que es importante es que muchos de ellos, cuando miden más de 5 centímetros, pueden evolucionar hacia la malignidad, principalmente, como dijimos, los que son asociados a las mutaciones de la beta-catenina, que es la que se ve en los hombres. La ecografía abdominal no es un método sensible para diagnosticar adenomas, lo que se ve es una lesión que a veces no se identifica de ecogenicidad variable. Sí, la resonancia y la tomografía permite observar lesiones tipo isodensas muy vascularizadas, que el contraste es totalmente irregular, pero que permite diferenciarlos del resto del parénquima por el comportamiento que tiene con respecto al contraste, ¿no? Nosotros cuando pedimos, o lo que se dice, para hacer las resonancias para ver lo que tiene que ver con el hígado, es siempre importante poder ver la fase arterial, la fase venosa y la fase portal para ver cuál es el comportamiento de las diferentes lesiones. Y el diagnóstico diferencial, como habíamos dicho antes, es con la hiperplasia nodular focal atípica, donde el riesgo de malignización es bajo, pero que muchas veces puede aparecer una lesión que parece una hiperplasia nodular, pero que no tiene la cicatriz, y es importante hacer el diagnóstico diferencial con el adenoma, porque el adenoma tiene otro tipo de seguimiento, y si nos vamos a algo de mayor riesgo, en algunos casos el diagnóstico diferencial es con los hepatocarcinomas, que es lo que vamos a ver más adelante. La biopsia hepática se hace cuando las lesiones son menores de 5 centímetros y tienen dudas diagnósticas, y lo que se sugiere para el seguimiento o el manejo de los adenomas es que si se trata de un varón y tiene una lesión compatible con un adenoma, siempre se sugiere resecarlo. ¿Está bien? Porque como habíamos mencionado antes, los adenomas en los varones tienen alto riesgo de malignización independientemente del tamaño. Con respecto a las mujeres, se ha visto que tienen mayor frecuencia, obviamente, de los asociados a los que son hormonas dependientes, y los que son inflamatorios, que se asocian al síndrome metabólico. Por lo cual, inicialmente, si la lesión tiene menos de 5 centímetros, lo que se sugiere es indicarle cambios en los estilos de vida, si es diabética, un buen control de la diabetes, descenso de peso, si es posible suspender los anticonceptivos y repetir la resonancia a los 6 meses. Si la lesión no varía de tamaño o tiene menos de 5 centímetros y se mantiene, o sea, no aumentó de tamaño o ha reducido su tamaño, se sugiere hacer una resonancia recién al año. Pero si en esos 6 meses esa lesión ha aumentado de tamaño un 20%, mide más de 5 centímetros, independientemente del porcentaje que aumentó, la indicación es de resección. Cuando se mantienen estables en un valor menor a 5 centímetros, se puede controlar una vez por año, ¿está bien? Pero es importante recordar que las indicaciones de cirugías en los adenomas una vez identificados son, como dijimos, en los hombres, los tumores que son mayores a 5 centímetros, independientemente de si son hombres o si son varones o mujeres, o aquellos que tienen un crecimiento mayor al 20% en el seguimiento a los 6 meses. Esas son las 3 indicaciones para resecar los mismos. Los anticonceptivos y los anabólicos esteroides están contraindicados, y en las embarazadas no es una contraindicación en el embarazo, pero sí hay que controlarlos de cerca. Ahora bien, esto que mencionamos anteriormente es importante conocerlo porque muchas veces lo ven en la práctica clínica diaria en el consultorio. Son lesiones benignas que aparecen más frecuentemente en población con hígados sanos también, aunque pueden verse en hígados con cirrosis, pero son más frecuentemente observados en pacientes que tienen hígados sanos, y muchas veces hacen consultas clínicas por esos motivos. Sin embargo, existen obviamente otro tipo de tumores, que son los tumores malignos del hígado,
donde los más frecuentes son los metastásicos, seguidos por los primarios del hígado, que el más frecuente es obviamente el carcinoma hepatocelular, seguido por el colangiocarcinoma. Hay muchos tumores, los que son primarios del hígado, pero el más frecuente es, como dijimos, el hepatocarcinoma, seguido por el colangiocarcinoma, y también en el último tiempo se ha observado que puede haber una forma de presentación donde el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma se combinan entre sí. El resto son mucho menos frecuentes. Del hepatocarcinoma, que es del que vamos a hablar ahora, sabemos que es la sexta causa de muerte por neoplasia a nivel mundial. En el año 2018 se ha visto que la incidencia se da en todo en el grupo etario, y dentro de los casos nuevos, en el 2018 fue el quinto tumor más frecuente en cuanto considerando incidencia para el año 2018. Es la tercera causa de muerte por cáncer, seguido por el cáncer de pulmón y el cáncer de colon. Y dentro de los factores de riesgo para el desarrollo del hepatocarcinoma, el más importante de todos es la cirrosis. Sí, siempre que nosotros vemos, y como vamos a ver más adelante, un nódulo en un paciente que tiene cirrosis, lo primero que tenemos que pensar es que tiene un hepatocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario. Otros factores de riesgo son la hepatitis crónica B, independientemente del estadio de la enfermedad, es decir, independientemente si el paciente es cirrótico o no, el sexo masculino, la edad y la aflatoxina, que acá no se ve mucho. ¿Está bien? Dentro del sexo masculino, obviamente el hepatocarcinoma es más frecuente en hombres que en mujeres, en una relación 2:1, y es la quinta causa de cáncer en los pacientes varones. Y dentro de la historia natural de lo que es la cirrosis, esto lo vimos la semana pasada, pero cualquier enfermedad hepática puede evolucionar hacia la cirrosis en un tiempo y un porcentaje variable dependiendo de cuál sea la causa de la enfermedad y del tratamiento que reciba el paciente. Y dentro de ese porcentaje de pacientes que desarrollan cirrosis pueden descompensarse, y un porcentaje variable que va entre el 15 al 20% anual pueden requerir trasplante hepático o pueden fallecer. Dentro de ese periodo, desde que se desarrolla la cirrosis hasta que el paciente se trasplanta o muere, en cualquiera de esas fases existe un riesgo que va de entre el 3 al 6% anual, siendo mayor a medida que más grave es la enfermedad, de desarrollo de hepatocarcinoma. ¿Está bien? El hepatocarcinoma, lo que se estima es que con el aumento de la prevalencia de cirrosis, proyectada más que nada por la progresión de cirrosis en los pacientes con hígado graso, va a ser una de las principales causas de muerte por cáncer para el año 2030. Y lo que es importante tener presente es que dentro de lo que es el diagnóstico o la importancia de hacer un diagnóstico precoz, como todas las lesiones oncológicas, como todos los cánceres, es cuanto menor, más precoz es el diagnóstico, como podemos ver acá, mayor es la probabilidad de sobrevida. ¿Está bien? Y lo importante es hacer el diagnóstico en los estadios más precoces. Sin embargo, hoy por hoy nos pasa mucho en los pacientes con cirrosis que el diagnóstico suele hacerse en estadios intermedios avanzados, donde, como podemos observar, la probabilidad de sobrevida de estos pacientes es muy baja en el corto plazo. Entonces, por eso, y porque la sobrevida de los pacientes con enfermedad avanzada, dado que suele darse en las lesiones en
un hígado que ya está previamente enfermo, es que se han definido lo que son los métodos de vigilancia o screening para el hepatocarcinoma. Ustedes saben que el screening es un método de vigilancia, es una aplicación de un test en forma repetitiva a lo largo del tiempo para detectar la enfermedad lo más precozmente posible, con el objetivo de reducir la mortalidad producida por esta enfermedad. Tiene que hacerse a través de un test que sea de fácil aplicación, que tenga bajo costo, que sea fácilmente aceptable por los pacientes y obviamente esa enfermedad tiene que tener una terapia eficaz una vez que se ha establecido el diagnóstico en forma precoz. Y en nuestros pacientes, en cuanto a lo que tiene que ver con el hepatocarcinoma, tenemos una población de riesgo claramente identificada, que son los pacientes con cirrosis. En cuanto a un método diagnóstico para hacer screening, tenemos la ecografía abdominal junto con la alfa-fetoproteína, y hoy por hoy, cuando el diagnóstico se hace en etapas precoces, como vamos a ver más adelante, los tratamientos pueden ser curativos, pero las lesiones tienen que ser diagnosticadas muy precozmente y se puede curar a través de lo que es el trasplante hepático, la resección quirúrgica o tratamientos percutáneos. ¿Cómo hacemos el screening del hepatocarcinoma? A través de, como dijimos, la ecografía abdominal, que tiene una sensibilidad variable y que va a depender de la experiencia y de la dedicación que le ponga el ecografista. Por eso siempre es importante que lo haga un ecografista que sea de confianza y que nosotros sepamos que va a buscar las lesiones en nuestros pacientes con cirrosis, y la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína, tengan presente que no es un método que por sí solo sirva para hacer screening de hepatocarcinoma, ya que el punto de corte que habitualmente se utiliza tiene una baja sensibilidad. Por eso se recomienda utilizarla junto con la ecografía y en un intervalo que va de alrededor de 6 meses. No se justifica ni acortar este intervalo por lo que es el tiempo de velocidad de crecimiento del tumor. Con respecto a la alfa-fetoproteína, sepan que no es un método, como dijimos antes, que se utiliza por sí solo para hacer diagnóstico de hepatocarcinoma. ¿Por qué? Porque en los pacientes con cirrosis puede estar aumentado dado la presencia de fibrosis portal, la trombosis de la vena porta, y los que tienen hepatitis virales pueden tener aumento de la alfa-fetoproteína, y existen otras causas que no se relacionan directamente con el hígado, pero que, por ejemplo, una enfermedad oncológica extrahepática que compromete el hígado puede producir elevación de la misma. Por eso no se considera un método por sí solo para hacer screening de hepatocarcinoma. ¿Y cuál es la población de riesgo para hacer el screening de hepatocarcinoma? Los cirróticos, siempre, fundamentalmente los que son Child A y Child B. Los pacientes con cirrosis Child C, que se encuentran en lista de trasplante, y los pacientes que tienen hepatitis crónica por virus B, ya que por la fisiopatología del virus que se inserta, es un virus que se inserta en el ADN del huésped, tiene mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma independientemente del estadio de fibrosis. ¿Y cómo hacemos el screening? Con una ecografía cada 6 meses y la alfa-fetoproteína. Ahora bien, el diagnóstico del hepatocarcinoma, ¿cómo se realiza? Eso es importante tener presente, que hoy por hoy el diagnóstico de las lesiones en estos pacientes, que son, por lo general son pacientes cirróticos, dependerán del tamaño de la lesión. Pero hoy por hoy tenemos los estudios por imágenes, tanto la tomografía como la resonancia con contraste dinámica, que quiere decir que evalúa la fase arterial, la fase venosa y la fase portal, nos permite hacer en la mayoría de los casos el diagnóstico de la enfermedad, y en un bajo porcentaje se requiere la realización de la biopsia hepática.
Tenemos entonces la tomografía y la resonancia que con los contrastes convencionales permiten evaluar el comportamiento típico con una sensibilidad y especificidad similar con los dos métodos por imágenes. El único problema que tiene la tomografía es que el contraste es iodado y es nefrotóxico, y muchos de los pacientes con cirrosis tienen deterioro de la función renal. Y después existe lo que se llama contraste hepatoespecífico en el caso de la resonancia, que es un contraste que lo que hace es ser metabolizado por los se acumula directamente en los hepatocitos que son funcionantes, no así en las células neoplásicas, por lo cual el hepatocarcinoma no se contrastaría. Hoy por hoy está más ampliamente distribuido este tipo de contraste, pero no es tan fácilmente de acceder al mismo. Entonces, ¿cómo evaluamos un paciente cirrótico que tiene un nódulo hepático? Lo primero que es importante saber es el tamaño de la lesión. Si la lesión mide menos de 1 centímetro, lo que se sugiere es repetir la ecografía en 3 a 4 meses. Si esa lesión no muestra cambios, se continúa haciendo el seguimiento en un periodo más corto que para el screening de hepatocarcinoma, que va entre 3 a 4 meses. Si esa lesión en alguno de esos momentos aumenta de tamaño, se estudia como si fuera mayor a 1 centímetro. Cuando tenemos una lesión en un paciente cirrótico que tiene un nódulo hepático mayor a 1 centímetro, lo que se sugiere es hacer un estudio contrastado, ya sea tomografía o resonancia, ¿no? Siempre preferimos la resonancia tiene menos riesgo, no tiene riesgo de nefrotoxicidad. Y se pide como un estudio dinámico o contraste entre fases. Si la lesión es característica, que ahora vamos a ver cuáles son las características del hepatocarcinoma, el diagnóstico ya está hecho. Y fíjense que no necesitamos hacer una biopsia hepática. Si la lesión no es concluyente, se puede usar otra técnica, o sea, si hicimos una resonancia, se puede utilizar una tomografía y ver si en ese estudio por imagen cumple con los criterios de hepatocarcinoma o no. Y solo si hay 2 imágenes que no son concluyentes, ahí se sugiere hacer una biopsia de hígado, una biopsia de la lesión para evaluar si se trata de un hepatocarcinoma o no, o si es una neoplasia de otro origen o un tumor benigno. Y si la biopsia no es concluyente, que es un poco más complejo, lo que se sugiere es reconsiderar hacer una nueva biopsia o hacerle los controles para evaluar si la lesión sigue creciendo o no. ¿Cuáles son los criterios de malignidad o cuáles son los criterios de los que hablábamos para el diagnóstico de hepatocarcinoma? Lo primero, y por eso lo que es importante que recuerden, es solicitar imágenes dinámicas. Lo que se ve es que el hepatocarcinoma tiene un realce, ahora lo vamos a ver, en fase arterial. O sea, la lesión, los tumores hepáticos, a diferencia de lo que sucede con el parénquima hepático, que es principalmente vascularizado por la vena porta, está vascularizado por la arteria hepática. Por eso en la fase arterial se contrasta más rápidamente que el resto del parénquima hepático. Y después tiene un washout. Rápidamente, en la fase tardía, pierde todo ese contraste, quedando lo que se llama la cápsula de la lesión, que se ve fundamentalmente en los tiempos venosos tardíos y en la fase portal. Y por otro lado, el otro criterio que nos hace pensar es que en una lesión maligna en el seguimiento es el aumento mayor al 50% en menos de 6 meses o mayor al 100%, que no tendría que verse eso habitualmente porque es raro que uno espere tanto tiempo para controlarlo, en un periodo mayor a 6 meses. Como ven, esta es la fase arterial, donde el parénquima hepático no está contrastado, esto es una resonancia, y rápidamente esta lesión, que es un hepatocarcinoma, se realza. Y en la fase tardía o en la fase portal se lava rápidamente, mientras que el resto del parénquima hepático se contrasta,
y queda como una capsulita. ¿Está bien? Eso es un comportamiento típico de una lesión compatible con un hepatocarcinoma. Y los radiólogos utilizan esta score, que es el score del IRADS, que muchas veces lo van a ver cuando informan las resonancias y las tomografías donde evaluamos nódulos hepáticos, donde utilizan cada uno de estos criterios, esto es muy breve, pero donde utilizan cada uno de estos criterios dándole un puntaje, y vean que aquellas lesiones que tienen que le dan un puntaje de 5 son lesiones compatibles con el hepatocarcinoma, es decir, que tienen todos los criterios que habíamos mencionado. Y las que están en naranja, que son las lesiones que le faltan a alguno de todos estos criterios, son las que nos generan dudas y muchas veces son las que requieren biopsia. Pero tengan presente que en algunos casos es suficiente un estudio por imagen contrastado y bien de la lesión. También es lo mismo, en la fase arterial, esto es una tomografía, la fase arterial se ve que se ve que el parénquima hepático no se contrasta y la lesión sí, rápidamente está contrastada. Y bueno, acá no se salió medio raro, pero en la fase venosa lo que se ve es que la lesión rápidamente lavó ese contraste y tiene como una especie de cápsula que se ve acá. No encuentro acá. Esta cápsula que se ve acá, que sería la cápsula que queda después de que hace el washout, de que lava el contraste, ¿no? Esta fase venosa pues tiene el riñón está contrastado. Entonces, ¿cómo hacemos la estadificación de estas lesiones? Recuerden que se tratan de lesiones que aparecen en hígados que son previamente enfermos, son hígados en pacientes con cirrosis. Entonces, lo que no solamente se considera aquellas variables relacionadas con el tumor, como pasa en otro tipo de enfermedades oncológicas, sino las relacionadas con la función hepática. El performance status, esto es lo mismo que lo utilizan los oncólogos, que va del 0 al 4, según cómo se encuentra el paciente. Y lo que es importante es la estadificación de Barcelona. Acá no se utiliza el TNM que se utiliza en el resto de los tumores, sino que utiliza una estadificación que, para que sepan, va del 0 y después sigue con letras A, B, C y D, en función de las variables que habíamos visto. El score de Child, el estadio, las variables relacionadas con el tumor y el performance status del paciente. Y esto es lo que habíamos visto anteriormente y al principio cuando hablábamos del hepatocarcinoma. Obviamente que cuanto más precoz es el diagnóstico de la enfermedad, mayor es la sobrevida. Y lo que tiene el score de Barcelona es que lo que muestra es que más allá de lo que se relaciona con el tumor, el hecho de que a mejor función hepática, o sea, cuanto más preservada esté la función hepática, mayor probabilidad de ofrecerle un tratamiento tenemos a nuestros pacientes. Por eso es que es importante siempre hacer el screening del hepatocarcinoma para diagnosticarlo lo más precozmente posible. No vamos a ahondar mucho, pero los tratamientos van desde la ablación o resección de las lesiones hasta lo que es el trasplante hepático. Y hoy por hoy se ha avanzado mucho en lo que son los tratamientos sistémicos con drogas biológicas que han aumentado significativamente la sobrevida en los pacientes que tienen enfermedad avanzada. Sin embargo, los tratamientos curativos son la resección y hoy por hoy el trasplante hepático. ¿Y cuáles son los criterios para indicar el trasplante hepático? Son los llamados hoy los criterios de Milán, que son aquellos pacientes que tienen cirrosis y que tienen diagnóstico de un nódulo menor a 5 centímetros o 2 o 3 nódulos
más pequeños que no tienen invasión vascular o diseminación extrahepática. Estos pacientes tienen, en los que son cirróticos, no solo se benefician por la curación del tumor, sino por la curación de su enfermedad, de su cirrosis. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial para ir terminando del hepatocarcinoma? Es el colangiocarcinoma. Los pacientes cirróticos no están exentos de tener el colangiocarcinoma, aunque la cirrosis no es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Se puede desarrollar tanto sobre hígado sano como un hígado normal. Es poco frecuente, pero en el último tiempo se ha observado un aumento de la incidencia de este tipo de lesiones. El diagnóstico por lo general se suele hacer en estadios más avanzados y los síntomas dependen de la localización y están relacionados con cuadros más fundamentalmente colestásicos. Los tumores por lo general se diagnostican en fases irresecables, por lo cual el tratamiento es paliativo, y en el caso donde tengan indicación de resección, la supervivencia a los 5 años de todas maneras es baja. Así que como conclusiones de todo esto, podemos decir que los tumores hepáticos benignos suelen ser un hallazgo incidental en la ecografía, que la resonancia y la tomografía permiten hacer diagnóstico definitivo en la mayoría de los casos. Tenemos que conocer antecedentes de hepatopatías, evaluar los antecedentes con respecto a los factores de riesgo para ver cuál es el seguimiento de cada uno de estos pacientes, pero lo más importante es lo que se relaciona con el hepatocarcinoma, que es uno de los cánceres más frecuentes y con mayor mortalidad cuando hablamos de enfermedades oncológicas, y que se ha observado un aumento de la incidencia de los mismos con el incremento de cirrosis en los pacientes con hepatitis virales, pero fundamentalmente con hígado graso, y que tenemos que sospecharlo en todo paciente que tiene un nódulo en un hígado cirrótico. El diagnóstico definitivo muchas veces se hace con estudios por imágenes, no es necesario hacer biopsia hepática y solo queda esta relegada cuando los pacientes tenemos dudas diagnósticas. Muchas gracias. La de aquí. Sí. Bueno, la de insuficiencia renal puede ser. Igual les queda después la clase, pero parecía interesante hablar sobre insuficiencia renal en los pacientes con cirrosis, fundamentalmente en los que tienen la injuria renal aguda. Como mencionó el doctor antes, y como vimos en la clase anterior, la insuficiencia renal en los pacientes con cirrosis es una complicación frecuente, severa, y que tiene siempre un impacto en la sobrevida de nuestros pacientes. Vamos a hablar brevemente de lo que es la injuria renal aguda, la insuficiencia renal en cirrosis y del síndrome hepatorrenal. Sepan que la insuficiencia renal, el espectro de la insuficiencia renal en los pacientes con cirrosis puede ir desde lo que es un riñón inicialmente sano, donde la cirrosis lo pone en un aumento del riesgo de presentar un daño renal, pero que con el tiempo puede ese daño funcional transformarse en lo que es un daño estructural, que junto con la cirrosis lleva a la insuficiencia renal crónica, y que existen desencadenantes que pueden alterar la función renal, que pueden llevar al desarrollo de una injuria renal aguda, que son las complicaciones más frecuentes que vemos en los pacientes nuestros, que es el uso de diuréticos, las infecciones, como mencionó el doctor, la hemorragia digestiva, el uso de diferentes drogas, como pueden ser algunos pacientes que usan antiinflamatorios o los agentes de contraste, y la diarrea en contexto de muchas veces uso excesivo de láctulo. La injuria renal aguda hoy por hoy se divide en tres tipos. La insuficiencia renal en los pacientes
pacientes con cirrosis. En injuria renal aguda, donde el daño es fundamentalmente funcional y hay igual cierta alteración en lo que es la circulación, pero no hay daño a nivel glomerular. La enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica, que es donde el daño estructural ya está instaurado. ¿Y cómo medimos la función renal en los pacientes con cirrosis? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que lo que más habitualmente utilizamos en la práctica clínica diaria en todos los pacientes, que es la creatinina, muchas veces puede sobreestimar el valor de función renal en los pacientes cirróticos. ¿Por qué? Porque por la sarcopenia tienen reducción de la masa muscular, por lo cual la creatinina suele ser más baja. Hay un aumento de la secreción a nivel tubular renal de la creatinina que hace que disminuya la creatinina, la hiperbilirrubinemia también, y la producción disminuida del hígado. Todos esos factores llevan a que en el dosaje de creatinina sea menor, pero que no esté directamente relacionado con el filtrado glomerular. Es por eso que una sola determinación de creatinina no debe ser utilizada para decir que el paciente tiene una injuria renal aguda. Así como el doctor hablaba de los glóbulos blancos que tienen que ser relativos con respecto a lo que el paciente maneja en forma habitual, en lo que tiene que ver con la función renal también se utiliza lo mismo. Y lo que tiene que ver con la medición de clearance, lo que se utiliza, aunque no es un método exacto, es el MDR6, que no tiene que utilizarse en las fases agudas, pero que tiene variables que pueden afectarse por otros factores que no están relacionados con la función renal en sí, como por ejemplo pueden ver la creatinina, que obviamente ya la vimos, pero también está la albúmina. Esto ya lo vimos, y esta es la definición de injuria renal o insuficiencia renal en cirrosis. Hay tres tipos: la injuria renal aguda, que es de la que vamos a hablar un poquito más ahora porque es la que más es necesario conocer, donde hay un criterio funcional, pero no existen criterios estructurales al momento. La injuria renal crónica, donde existe un filtrado glomerular menor a 60 milímetros por minuto en un periodo mayor a 3 meses, o sea, sostenido más de 3 meses, y la enfermedad renal aguda, que es donde ese filtrado glomerular menor a 60 se mantiene en un periodo menor a 3 meses, o una disminución del filtrado glomerular mayor a 35% también en un periodo menor a 3 meses. Esto queda todo ahí para que lo tengan presente. Pero ¿cuál es la importancia de saber qué tipo de daño renal, ante qué tipo de daño renal estamos parados? Porque podemos determinar inicialmente el tratamiento, considerar las diferentes causas según el estadio en el que esté y saber cuál es la gravedad del cuadro y la urgencia del tratamiento instaurar. La injuria renal aguda es el cuadro más grave, es el que tiene mayor incidencia en los pacientes con ascitis y en los pacientes cirróticos hospitalizados, y tiene una muy alta mortalidad en el corto plazo. Es la más importante de identificar. ¿Está bien? Si nosotros evaluamos la sobrevida de los pacientes con cirrosis que han tenido aquí, o sea, injuria renal aguda, comparados con aquellos que no la han tenido, podemos ver que disminuye significativamente en un periodo de tiempo no tan corto al compararlos con aquellos que tuvieron, que no la tuvieron. Así que es importante reconocer la injuria renal aguda o la insuficiencia renal aguda en forma precoz para hacer el tratamiento lo antes posible. ¿Y por qué? Porque además tienen riesgo de evolucionar a lo que se llama el síndrome hepatorrenal, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Y cuáles son los criterios de la injuria renal aguda? Estos dos. Es el aumento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. Fíjense que no utiliza un punto de corte para decir el valor de qué valor de creatinina, sino es algo relacionado
en cada uno de los pacientes, y el aumento de la creatinina mayor al 50% en los últimos 7 días. Si no tenemos una creatinina tan cercana, podemos utilizar la creatinina alguna que tengamos de los 3 últimos meses. Lo ideal es tener una creatinina de la semana o de las 48 horas, pero si no, también podemos utilizar la creatinina de los 3 últimos meses. Por lo general, estos pacientes son pacientes que uno sigue habitualmente, por lo cual tenemos un valor de creatinina cercano. Pero sepan que la injuria renal aguda no es una enfermedad, sino es un síndrome, y al igual que les pasa en los pacientes que no son cirróticos, al momento de evaluarlos tenemos que considerar todas las causas posrenales, las causas intrarrenales, las causas prerrenales, y dentro de las causas prerrenales, que son las más frecuentes, considerar el uso de diuréticos, la hemorragia digestiva, las diarreas, la disfunción circulatoria postparacentesis, es decir, interrogar si al paciente no le han sacado abundante líquido acítico y no le han repuesto la suficiente cantidad de albúmina, porque eso aumenta el riesgo de desarrollar injuria renal aguda. Y en cuanto a la fisiopatología, es la misma fisiopatología que la hipertensión portal. Los pacientes con hipertensión portal tienen, como dijimos el otro día, aumento de las resistencias a nivel intrahepático. Eso, a su vez, produce todo un mecanismo que lleva a lo que es la vasodilatación esplácnica por liberación de prostaglandinas y óxido nítrico, y que a nivel cardíaco se sensa como una disminución del volumen plasmático efectivo. Todo eso aumenta o estimula al sistema renina-angiotensina-aldosterona, a la liberación de ADH al sistema nervioso simpático, que lleva a una importante vasoconstricción a nivel renal, a una disminución del flujo sanguíneo renal, que con el tiempo produce injurias renales y más adelante puede llevar al desarrollo del síndrome hepatorrenal. Bien, esto es lo mismo, pero en forma esquematizada. El paciente sin ascitis tiene un flujo renal conservado, alcanza un equilibrio cuando tiene ascitis, pero no tiene injuria renal aguda, y el problema es cuando hay algún factor, que puede ser los que mencionamos como una hemorragia, una infección o demás, que produce mayor vasoconstricción a nivel de renal, llevando a un mayor deterioro del filtrado glomerular y que con el tiempo desarrolla injuria renal aguda. Por eso siempre es importante evaluar cuáles son los factores que desencadenaron el síndrome. Y por otro lado, poder también, para evaluar el tratamiento, determinar los diferentes estadios. Acá, como podemos ver, según el grado de aumento de la creatinina, una vez hecho el diagnóstico, pero según el punto de corte de creatinina que tengamos y la gravedad del cuadro, es decir, el estadio 3 son los pacientes que tienen valores obviamente más altos, pero además pueden requerir hemodiálisis, y el estadio 1, que suelen ser los más leves, son los que tienen valores que cumplen un criterio de diagnóstico de injuria renal aguda, es decir, que tienen un aumento mayor a 0,3 en 48 horas, pero los divide entre 1,5 como A o B, y eso está dado por la sobrevida que tienen estos pacientes en el corto plazo. ¿Está bien? Esto es cómo evaluamos a los pacientes. Siempre descartar causas prerrenales, la necrosis tubular aguda, el uso de nefrotóxicos, que tengan una infección o una nefropatía orgánica. Y en cuanto al tratamiento, por eso era la importancia de clasificarlo en los diferentes estadios. El tratamiento del AKI tipo 1, como podemos ver, es fundamentalmente sacar lo que puedan ser nefrotóxicos, que eso se hace siempre, y hidratar al paciente, si puede ser con albúmina, pero si no, se puede hidratar con coloides, y si el paciente responde, que son los que tienen mayor probabilidad de resolución del cuadro, después controlamos la función renal, como vamos a ver más adelante. Pero en el caso de que tengan una injuria renal aguda 1B o 2
o 3, como en los criterios que habíamos antes, la indicación siempre es administrar albúmina y en caso de que no respondan, evaluar si el paciente tiene un síndrome hepatorrenal o una necrosis tubular aguda. Me quedan 3 minutos, ¿no? Bueno, está bien. Esto es cómo se clasifica según la evolución y la respuesta al tratamiento. Está bien, los pacientes que progresaron son los que aumentan de estadio, los que regresaron son los que van bajando de estadio, los más graves son los no respondedores. Y esto es lo más importante. Cuando tenemos una injuria renal aguda, independientemente del grado o del estadio de la misma, siempre hay que suspender las drogas nefrotóxicas, suspender los diuréticos, suspender los betabloqueantes que pueden disminuir la tensión arterial media, sospechar que tiene una infección y tratarla, y expandirlo con albúmina o coloides según el estadio de la injuria renal aguda. Los que responden, que son los que vuelven a su creatinina, son los que se consideran que vuelven a su creatinina basal, se van a monitorear después se puede monitorear en forma ambulatoria, y los que no responden o que progresan, tenemos que considerar lo que es el síndrome hepatorrenal. ¿Está bien? El síndrome hepatorrenal no sé. Bueno, el síndrome hepatorrenal es fundamentalmente, como ustedes saben, es una alteración en el... Lo pongo acá. Está. El síndrome hepatorrenal es una injuria renal aguda, antes se clasificaban en 1 y 2, el agudo y el crónico, y se sabe que hay un hepatorrenal agudo y un hepatorrenal crónico que no vamos a andar mucho, pero es una injuria renal aguda que no tiene una causa que justifique el cuadro. O sea, es un paciente cirrótico que no está infectado o que tiene el tratamiento de una infección en las últimas 48 horas y que ha resuelto la misma, que no está chocado, que no tiene uso de drogas nefrotóxicas y que a nivel del riñón no tiene daño estructural. O sea, es un trastorno totalmente funcional producido por la hipertensión portal que mencionamos anteriormente. Es un cuadro humoral. Y lo que hay que hacer, o lo que se sugiere, es diagnosticarlo precozmente y tratar al paciente antes que desarrolle el síndrome hepatorrenal, dado su alta mortalidad. ¿Y cómo se trata este cuadro? Esto les va a quedar, pero fundamentalmente con vasoconstrictores. ¿Está bien? El objetivo del tratamiento es tratar de resolver el cuadro lo antes posible, y para eso hay que instaurar el tratamiento lo antes posible para aumentar la sobrevida de los pacientes. Y es por eso que esto que mencionamos anteriormente, en aquellos pacientes que tienen una injuria renal aguda y que a las 48 horas no responden o que progresan, aunque no estemos seguros que cumplan con los criterios de síndrome hepatorrenal, tenemos que considerar la utilización de albúmina en una dosis de 1 gramo kilo día y la terlipresina. La terlipresina es un potente vasoconstrictor a nivel esplácnico en una dosis que va entre 2 a 4 miligramos y que se puede ir aumentando, y el tiempo máximo que se puede dar son 14 días en función de si el paciente responde o no. Y en el caso que no tengamos terlipresina, la otra indicación es el uso de noradrenalina, que muchos de nosotros tenemos disponibles en nuestros hospitales, porque se utilizan para otras patologías. Y la diferencia de la noradrenalina es que se da en infusión continua y en una dosis fija. Está bien, no es como los pacientes que tienen un shock séptico, por ejemplo, que la dosis la vamos variable. Así que lo que es importante es que sepan que la insuficiencia renal es una complicación que tiene una alta mortalidad en los pacientes con cirrosis, que es muy importante identificar la injuria renal aguda lo más precozmente posible para instaurar el tratamiento de sostén
lo antes posible para disminuir el riesgo de progresión de la misma hacia el síndrome hepatorenal, que es una entidad que tiene una alta morbimortalidad en los pacientes con cirrosis. Y el objetivo de las definiciones nuevas de injuria renal aguda, como les mencionamos anteriormente, es justamente evitar la progresión de el síndrome hepatorenal. Creo que terminé. El trasplante queda. Bueno, ahora vamos al caso clínico. ¿No? ¿Hay alguna pregunta hasta que empezamos con el caso que quisieran hacer sobre lo que se discutió hoy, o lo que se discutió antes, o sobre lo que no se discutió? Porque obviamente en 4 clases, por más que uno intenta, es imposible hablar de la hepatología. Imagínense, yo llevo más de 30 años en hepatología y todavía no aprendí. Así que, sí, doctor, adelante. Es una duda porque una vez tuvimos un paciente que tuvo falla renal, no resolvió el proceso con albúmina por 2 días y no teníamos bomba de difusión para pasarle la adrenalina ni termitacina. Y encontramos por ahí en bibliografía usar midodrine en comprimido y nos fue bien con eso, pero después nunca más lo pudimos volver a usar. Nos quedó la duda si el midodrine fue bien o no. Yo te diría que no vuelvas a usar midodrine. Digamos, hay artículos que trataron de promocionar, de mostrar la eficacia, pero es muy controvertido el uso, los resultados no son... yo si hubiese estado en tu lugar, lo hubiera hecho, si no tuviese nada. Pero digamos, no pensarlo como primera o segunda línea, ¿está? Pero sí hay trabajo con midodrine, pero te sugiero sugiero que no se use. ¿Mm? Lo que vimos hoy, lo que compartimos hoy, digamos, son temas donde lo fundamental es pensarlos, los diagnósticos. Digamos, la vez pasada era encefalopatía, ahora es hemorragia, infecciones y finalmente la injuria renal aguda. Son tres situaciones que si uno actúa precozmente puede revertirlas. Entonces, por eso pensarlas siempre que estamos frente a un paciente con cirrosis que nos llega a la guardia, o que vemos en una sala, o en el consultorio. ¿Está? Así que bueno. Bueno, ahora Florencia va a presentar un caso que es un paciente que lo seguimos ya desde hace unos años. Así que bueno. Bueno, este paciente es un paciente de sexo masculino de 55 años de edad, con una hepatopatía crónica en estadio de cirrosis diagnosticada en el año 2007, secundaria hepatitis C, tratado con antivirales de acción directa, logrando en ese momento la respuesta viral sostenida, que fue en el año 2016, o sea, hace bastante. El paciente en el último tiempo niega el consumo de alcohol y tabaco, tiene antecedentes de consumo de drogas ilícitas por aspiración hasta el momento del diagnóstico de la hepatitis C y la cirrosis, y tenía 3 tatuajes, más de 3 tatuajes. Tenía un montón. El paciente es un paciente que es chofer de colectivo, ¿eh? O sea, para la personalidad, digamos, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿continuaría el seguimiento de este paciente? O sea, es un paciente que tiene una hepatopatía crónica en estadio de cirrosis, pero que su hepatitis C se curó.
Entonces, esa es nuestra duda o lo que... Sí, ahí va. No, no apareció el relojito. Bueno, está bien. ¿Lo seguirían a la casa al paciente? ¿Cómo harían el seguimiento? Bueno, dale, ya dijeron, está bien. Vamos, seguimos avanzando, pero está muy bien el concepto. Es decir, el paciente tiene una cirrosis, se curó de la hepatitis C, erradicó el virus, pero no curó la cirrosis, entonces hay que seguirlo. ¿Qué programa de vigilancia propondría para hepatocarcinoma en este paciente? Ahí apareció. Alfa-fetoproteína cada 6 meses, ecografía abdominal cada 3 meses, tomografía de abdomen cada 6 meses o ecografía y alfa-fetoproteína cada 6 meses. Bueno, yo propondría algo y que lo hagamos con... ¿Quién, uno de los que propuso alfa-fetoproteína cada 6 meses, está acá en el grupo? No, ahora son todos del 70%. Dale. Ustedes saben que antes sí se usaba solamente eso. Después, ecografía abdominal cada 3 meses. ¿Ustedes recuerdan cuál es el tiempo en que el tumor dobla el periodo del tamaño? En 6 meses. Por eso es que se usa la ecografía semestral. ¿Y por qué se le agrega a la ecografía alfa-fetoproteína? Ajá. A ver, dale, una de las dos. Ajá, pero ¿por qué a la ecografía? ¿Por qué? Porque la Asociación Europea decía ecografía nada más. Y la americana con Marrero ahora dice las dos cosas. ¿Aumenta mucho la sensibilidad? Aumenta un 6 a un 10% la alfa-fetoproteína sobre la ecografía. Está, pero bueno, se considera significativo desde el punto de vista como método de screening y que es barato y fácilmente realizable. Así que, digamos, eso es 70%. Muy bien. Se lo felicito a todos los que están acá entonces. Bueno. El paciente, después de que se curó de hepatitis C, tenía regular adherencia al tratamiento. Su última consulta este año había sido en julio del 2019, antes de la pandemia, donde tenía una HCV-RNA negativa, o sea, seguía curado. Y el 2 del 6 de este año consulta a la guardia de nuestro hospital por melena. Al examen físico estaba en regular estado general, con una frecuencia cardíaca de 80, con una TA de 170. Tenía sus estigmas de hepatopatía crónica, que ya los tenía de antes, la palma hepática de Spiders en tórax. Y tenía un hígado que inicialmente era duro elástico, liso, romo indoloro con una celda esplénica mate, y el hígado se palpaba 5 centímetros más o menos del reborde costal. Este es el laboratorio inicial, que como ven, tenía anemia, 9,9 hemoglobina con 13.000 blancos, 100.000 plaquetas, 28 de urea, 0,67 de creatinina con 1,5 de RIN. En cuanto al hepatograma, estaba levemente alterado, predominio de ACT y la FAL, y dado la que ingresó por melena y estaba anémico el paciente, le hicieron una endoscopía que tenía 3 cordones azulados menores a 5 centímetros, sin signos de riesgo de sangrado, o sea, unas varices chicas, pero a nivel del estómago tenía una mucosa en patrón de escamas y en la curvatura menor tenía una
varis menor a 5 milímetros, con estigmas de sangrado reciente. Se le hace también una ecografía que tiene un hígado compatible con hepatopatía crónica, heterogénea, con hipertrofia del lóbulo caudado, que es lo que se da en los pacientes con cirrosis, inicialmente sin lesiones focales, tenía citis leve, esplenomegalia, y lo más importante es que tenía trombosis portal. No la tenía a ese momento. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? ¿Cuáles son los diagnósticos que uno piensa? Cirrosis descompensada por hemorragia digestiva alta, una reactivación de la hepatitis crónica C, cirrosis descompensada por infección, descompensada por una hepatitis alcohólica, un hepatocarcinoma, o todas son correctas. ¿Por qué piensan que podría ser solamente, o es, una cirrosis descompensada por hemorragia digestiva alta? ¿Hay algún dato, digamos, para hacerla más fácil, de los que están en el 54%, ¿hay algún dato que a ustedes les sugiera que esto va más allá de una hemorragia digestiva alta, la descompensación? Bien, ¿por qué? ¿Qué les parece? ¿Quién dijo la trombosis de la vena porta? Estoy totalmente de acuerdo. No, pero decite a cuantidad así debajo del banco. Parece que te están por ver si tenés el ticket de entrada. ¿Por qué te parece? Es muy importante lo que vos decís. ¿Le sugiere algo a alguien? Cuando uno ve una trombosis de la vena porta en un paciente que tuvo una hemorragia digestiva, que no lo descompensó significativamente porque está desde el punto de vista hemodinámico nos referimos. La trombosis de la vena porta puede ser a causa de la misma hemorragia, que el paciente alteró el flujo a nivel portal y hace una trombosis. Lo otro es que tiene esa trombosis que puede ser a causa de un hepatocarcinoma. ¿Está? Digamos, o bien, digamos, un trastorno de la coagulación. Pero, digamos, esa sería la tercera. De todas maneras, este paciente puede tener una reactivación de hepatitis C como factor disparador sin tener un hepatocarcinoma. Puede tener una infección, tenía 13.000 blancos. Digamos que es un valor alto para un paciente con cirrosis. Descompensada por una hepatitis alcohólica, podría serlo. Les tiré el dato en qué trabajaba el paciente, por eso se lo dijimos. Es decir, que todas estas posibilidades son importantes, pero quizás lo que nos parece importante es no dejar de pensar en el hepatocarcinoma. Ese es un dato que tenemos que jerarquizar al tener una trombosis de la porta. Bueno, en función de eso, ¿qué exámenes complementarios propondría? Una biopsia hepática, HCV-RNA, serologías de hepatitis A y B, resonancia, abdomen con contraste, tomografía de abdomen con contraste, fibroscan, o 2, 3 y 4, que sería B, C y D, son correctas. ¿Eh? Bien. Muy bien. A ver, las respuestas correctas son la B, que es HCV-RNA, para evaluar si se reactivó la hepatitis C. En cuanto a las serologías de hepatitis A, hepatitis B, si uno piensa que puede tener alguna hepatopatía y se pueda reactivar, es importante solicitarlas. La resonancia abdomen o tomografía es indistinto, cualquiera de las dos es la que nosotros dispongamos pensando en, primero, que el paciente tiene una trombosis portal
y hay que definir la extensión y demás, pero además buscando el hepatocarcinoma en un paciente que tiene cirrosis. ¿Y por qué no hacemos la biopsia o el fibroscan? Fibroscan, doctor, me parece que no amerita, porque ya sabemos que es cirrótico el paciente y no nos va a cambiar nada en el momento de la evaluación, y la biopsia hepática por ahora no tendría indicación, salvo que pensemos que tiene una hepatitis alcohólica. Sí, yo lo único que quisiera agregar es que siempre que uno pueda utilizar en el paciente con cirrosis resonancia magnética, porque tenga indicación de imágenes, nos referimos. Si uno tiene que utilizar un estudio con una alta sensibilidad y especificidad y tenemos la opción de tomografía y resonancia, tratemos de usar resonancia por el riesgo de toxicidad renal que tiene el contraste en estos enfermos, que está aumentado. ¿Está? Ese es el concepto, pero en nuestro hospital no tenemos resonancia. Así que sale contraste siempre con el tomógrafo. Claro. Bueno, entonces a este paciente le pedimos laboratorio, el HCV-RNA no detectable, las serologías de hepatitis B tiene anticuerpos para A y hepatitis y anticuerpos para B, así que queda desestimado, de anticuerpos negativos. Tenía una leve hipergamaglobulinemia, tenía ferritina elevada, con una saturación también elevada, y teníamos la alfa-fetoproteína, el CA19-9 pendientes. En cuanto a la resonancia magnética, este paciente es del hospital, pero se puede hacer la resonancia fuera del hospital, que a veces intentamos hacerlo. Lo que encontramos es que tenía múltiples nódulos menores a 2 centímetros en ambos lóbulos, que reforzaban con el contraste y tenían washout en fase venosa tardía. Además, se veía el defecto de relleno de la vena porta compatible con trombo, que se extendía desde la región distal de la vena mesentérica superior hasta la bifurcación de la vena porta. Con estos hallazgos en la resonancia, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Cirrosis con nódulos de regeneración, cirrosis con hemangiomas múltiples, cirrosis con abscesos en ambos lóbulos, un hepatocarcinoma multicéntrico. Muy bien. ¿Usted? No. A ver, es un paciente cirrótico que tiene una trombosis de la vena porta y tiene lesiones nodulares en el hígado. Siempre hay que pensar, ante todo, que lo que tiene es un hepatocarcinoma. Después, en segunda instancia, si tiene hemangioma, fíjense que lo que habíamos visto, el comportamiento de las lesiones son compatibles con un hepatocarcinoma, ¿no? Se realza en fase arterial, tienen washout y cápsula, así que lo más probable es que sea un hepatocarcinoma. Obviamente no podemos pensar que puede tener otra cosa, como pueden ser abscesos o los hemangiomas, pero siempre recuerden que lo más importante es descartar que el paciente no tenga un hepatocarcinoma, y más si tiene una trombosis portal. Las imágenes son muy contundentes de un hepatocarcinoma, y multicéntrico por las características que se mencionan, ¿no? No sé si tienen alguna duda de eso. Pero bueno, aparte de eso, recibimos los marcadores tumorales y tiene CA19-9 normal, CA normal y una alfa-fetoproteína de 63.000 nanogramos por mililitro. Así que
esta es la lesión, la que le habíamos mostrado antes, pero creo que es un paciente que tiene cirrosis, múltiples nódulos, una trombosis portal y alfa-fetoproteína elevada. Lo más probable, el diagnóstico en este caso de hepatocarcinoma está hecho. ¿Cuál sería la conducta en este paciente? Tenía varios nódulos menores a 2 centímetros, pero eran varios. La terapia sistémica, la resección, quimioembolización, trasplante hepático o ablación. Y tenía una trombosis portal, ¿no? Muy bien, no estoy de acuerdo con la mayoría yo. No sé vos, Flor. Tenía varias y tiene trombosis. Creo que Acá está, miren ahí por qué. está. El problema que tiene el paciente, que a pesar de que tenía nódulos Menores de 3 centímetros. menores de 3 centímetros, que podrían estar dentro de los criterios de lo que llamamos Milán, que lo llevarían al trasplante, que es una terapia curativa, es que tienen trombosis portal. Tener trombosis portal lo saca de una posibilidad de trasplante y considera, a pesar de que es un paciente que tiene una función hepática preservada y que estaba en muy buen performance status, porque el señor trabajaba hasta que se internó nomás, el hecho de tener la trombosis portal lo saca de la posibilidad del trasplante. Por eso es lo que decíamos anteriormente, cuando hablábamos de hepatocarcinoma, es que siempre es muy importante hacer la vigilancia del hepatocarcinoma para diagnosticarlo lo más precozmente posible, porque fíjense que algo que igual era bastante avanzado, lo sacó de una posibilidad que era curativa y le dio solamente la posibilidad de un tratamiento sistémico. Así que creo que este paciente no cumple criterios para trasplante, resección, ablación. Es un carcinoma avanzado, un hepatocarcinoma avanzado. Por la trombosis de la porta. Por la trombosis. Le cambia el estatus al paciente. Esto es lo que muchos oncólogos no entienden todavía. Así que, bueno, con esto damos por finalizada. Queremos agradecer la invitación. Para nosotros siempre es un gusto participar porque es un estímulo más para que sigamos estudiando y aprendiendo. Muchas gracias a ustedes por la paciencia sobre todo. Y bueno, esperamos encontrarnos con ustedes en algún lugar de la medicina o en algún otro lugar donde uno se pueda divertir y pasarlo bien. Muchas gracias.